están? Les damos la bienvenida a su canal Creciendo. Nos da muchísimo gusto que estén con nosotros y que nos acompañen en cada sesión que tenemos. Precisamente hoy, vamos a conocer un poquito sobre el tabernáculo, vamos a tratar sobre este tema. Particularmente nuestro compañero David nos va a hacer el favor de platicarnos, de compartirnos sobre el tabernáculo, y también nuestro hermano, el pastor Gustavo, pues va a hacer un poco de referencia a algunos temas que tienen que ver con todo esto. Sin más, bienvenidos, muy bienvenidos todos. Muchas gracias, Renato. Gracias por la bendición que tenemos todos, ¿verdad? Que tenemos los que hemos Amén. de compartir la palabra del Señor. La verdad, nos emociona al pastor Gustavo, a ti y a mí, poder compartir de un tema que desde mi adolescencia, desde mi infancia más bien, aprendí. Tengo la bendición de haber sido eh, criado en el Evangelio desde cuna. Y recuerdo muy bien que el tema sobre el tabernáculo fue algo que me cautivó desde niño por la importancia, ¿no? Entonces, esta noche yo solamente quisiera compartir algo muy breve sobre una introducción a lo que vamos a ver en varias etapas. Esta como introducción, la primera parte es esta introducción. Y entonces me gustaría mucho que fueran conmigo, por favor, directamente. Vamos a ir al libro de Éxodo y solamente voy a usar un solo versículo. Éxodo capítulo 25, verso 8. Y dice la palabra de Dios así. Voy a leer Reina Valera 60 regular. Dice la palabra de Dios así. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo vas a hacer, así lo haréis. Como vemos en la escritura, esto no fue algo humano. Esto no fue pensado por Moisés. Realmente, Moisés fue solamente un utensilio que Dios usó, y todo esto fue planificado. Vamos a decir que el tabernáculo fue un santuario, eh, el lugar, ¿verdad? Donde Dios quería habitar. Fue un mandato de Dios para Moisés. Él quería estar presente. Y yo quisiera enfatizar esto. El tabernáculo, Dios pensó que se hiciera un lugar específicamente para que Él habitara. Entonces, el más grande adjetivo que Dios nos está dando a través de la enseñanza sobre el tabernáculo es que Él quiere estar con nosotros. Él quiere habitar en medio de nosotros. Realmente fue un plan divino. Él lo diseñó, Él lo planificó. Por eso es que todo lo que hacemos, todo lo que estamos elaborando para Él, por ejemplo, nosotros que somos músicos eh, y quienes pastoreamos, como Pastor Gustavo, o quienes nada más dirigimos la alabanza, como ahorita mi caso, todo está planificado de acuerdo a Dios. Todo debe de ser de acuerdo a Dios. Si por alguna razón tú vas a algún lugar, que dicho sea de paso, hoy ya nos está diciendo iglesia, ya hay muchas, ya se les está cambiando la originalidad, la formalidad al lugar donde Dios diseñó, Él lo planificó para nosotros, porque seamos sinceros, los más beneficiados de tener a Dios somos nosotros, es su pueblo, es aquel que le recibe. Entonces, Dios quiere bendecirnos. Estando su presencia, somos bendecidos. Estando Dios presente, tú vas a ser bendecido.
y tenía propósito y significado. Cuando Dios le dice, me vas a diseñar un lugar para yo habitar, estaba diciéndole a Moisés, el Señor, que iba a tener que tener ciertos requisitos. Y vamos a ir poco a poco hablando a detalle. Yo hoy nada más quiero hablar así, nada más como una capita así por encima. No me quiero profundizar porque mis compañeros van a hacer este trabajo. Pero cumplía, el tabernáculo tenía que cumplir con funciones espirituales específicas que eran prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Que era algo que se hacía de continuo, cada día. Había un formato, había eh, una manera de hacerse las cosas que otra vez Moisés aquí no tuvo nada que ver. Todo venía de acuerdo a lo que Dios estaba diciéndole a Moisés. Entonces, su presencia divina simbolizaba que Dios era eso, Dios para el pueblo. En ese tiempo todos tenían sus dioses, había muchos pueblos que tenían sus dioses y adoraban a sus dioses igual que hoy, pero Dios era real. A Dios le encantaba estar en el centro de su pueblo. La Biblia dice que el tabernáculo fue instituido en el centro y alrededor del tabernáculo estaba el pueblo de Israel. Eh, este símbolo de estar en medio era muy visto porque la Biblia dice que su presencia era visible, no solo tangible, pero era visible. Hermanos, amigos, pastores, líderes, músicos, la presencia de Dios debe de ser visible, no solo tangible. Y muchas veces solamente deseamos el toque de Dios. No quiero desviarme mucho, no quiero predicar, pero deseamos el toque de Dios, que eso es necesario, que eso es importante, pero la verdad es que la presencia de Dios tiene que hacerse visible. Y la presencia de Dios se manifestaba en su casa, en su tienda, como dice la escritura, ¿no? Mis compañeros van a hablar un poquito más acerca de los nombres y simbología y todo. Todo, todo, todo lo que viene en el tema del tabernáculo es simbólico. Y la verdad es de que en estos tiempos es importante que volvamos nuevamente, como dice la escritura, a ver nuestras sendas antiguas, las sendas antiguas. Hablar sobre el tabernáculo y hablar sobre la restitución, la restauración que Dios ha planificado, que de eso va a hablarnos el pastor Gustavo. Esto es muy importante y muy, muy relevante para nuestros tiempos. Pastores que nos miran, líderes que nos miran y músicos que nos miran, esto es importante. No es cuestión de, no, esto no es algo así como, eso es el pasado, es el Antiguo Testamento. No, 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 no. Todo tiene que ver. Lo que se hacía en el Antiguo Testamento tiene que ver igual de relevante como lo que se hizo en el tiempo de David. Todo está eslabonado, mis queridos hermanos. Todo tiene un porqué. Una de las cosas como introducción que yo quiero decir es que parte de aprender sobre el tabernáculo del desierto es que había unas distinciones de cómo se fueron dando. Número uno, Dios lo mandó. Número dos, Dios estructuró cómo debería de hacerse. Y seamos honestos, la estructura es muy importante. Saber cómo hacer las cosas, sentarnos, organizarnos, eso es divino, eso no es humano, eso es de Dios. Pero hoy en día ya no queremos estructurar, solamente queremos sentir. Ay,
Queremos sentir, por eso decía hace ratito, estamos más enfocados en lo tangente, en el sentir, en lo que yo quiero sentir. Más sin embargo, Dios ya ha estructurado una manera. Los protocolos son importantes, mis queridos hermanos, son necesarios. Un protocolo es bueno, te da esa fuerza a la estructura. Lo que Dios mandaba con Moisés era estructural, era lineal, era integral. No podía perder nada, ¿verdad? Cuánto iban a medir, los utensilios, cómo iban a ser, la manera en que los sacerdotes iban a ir vestidos. Realmente todo era estructural. Me encanta que la escritura tiene ci- ciertas distinciones en cada cosa. Distinciones sobre la tienda, distinciones sobre el atrio, sobre el lugar santo, sobre el lugar santísimo, ¿verdad? Todos los elementos que había dentro del lugar santísimo, ¿no? El simbolismo espiritual del velo, lo que significaba el ofrecimiento, porque en ese lugar la gente, el pueblo de Israel, llegaba para ofrecer holocaustos al Señor, la distinción de cada cosa que llevaban como ofrenda, ¿no? Eh, la manera de entrar, la puerta, cómo era la puerta. Todas estas cosas, por eso digo que desde niño a mí me llamó tanto la atención porque en mi mente, antes en aquel entonces, estamos hablando en los setentas ochentas, pues la única imaginación era la que me acuerdo muy bien que llevaba la hermana Aurora Guerrero. Hermana Aurora, donde quiera que esté, ella fue mi maestra de niño. Y me acuerdo, no sé, Renato, Gustavo, si ustedes se acuerdan, cuando recortaban, ¿verdad? Y luego habían, en un pizarrón ponían ¿cómo se dice? Los recortes, estampas. Franelógrafo se llamaba porque tenían pedazos de franela que se pegaban en el ¿Te pizarrón acuerdas? llamado franelógrafo. ¿Te acuerdas, Gustavo? ¿Cómo eso llevaba al niño o nos llevaba a realmente imaginarnos, ¿verdad? Por eso hablar del tabernáculo a mí sí me gusta, porque aparte que me remonta a cuando estaba chavalo, cuando estaba chavo, pues me lleva a recordar realmente las lecciones, ¿verdad? Nosotros recordábamos, porque seamos sinceros, somos muy visuales, somos más visuales en muchos sentidos, ¿no? Y, y el tabernáculo en sí, en la escritura, es muy visual, es muy llamativo la manera en que Dios pedía que se hicieran las cosas. Así es que no quiero yo profundizar como introducción mucho, no quiero, porque realmente mm, quiero que mis amigos, mis hermanos, entre todos podamos desquebrajar esto. Pero lo que sí quisiera enfatizar como introducción y dejar como subrayado es que Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere habitar en medio de su pueblo, porque es importante saber hacia dónde te diriges en tiempos de angustia, de aflicción, en tiempos de gozo, ¿verdad? Siempre tenemos que entender que debemos de estar y regresar y buscar el centro de nuestras vidas, que es el Señor Jesucristo, que es nuestro Dios, que siempre está anhelando estar dentro de nosotros, en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestro corazón. Por eso, si diriges la alabanza, si pastoreas, hagas lo que hagas, aun las cosas seculares que tú hagas, no importa lo que hagas, Él debe ser el centro de todo. Cristo debe de estar en el centro de nuestras vidas, de lo que hacemos, de lo que cantamos. Si cantamos, debemos de hacerlo para Él. Si tocamos, debemos hacerlo para Él, de lo mejor que podamos hacer. Todo, todo lo que hacemos en la vida, Él debe de ser el centro de nuestras vidas. Por eso Él pidió estar en medio de su pueblo. Definitivamente sí. Em, yo creo que
aquí hay dos cosas que veo que son muy importantes en el versículo 8. El Señor da la instrucción, ¿no? O sea, Él da la instrucción de, de- de que se haga o se lleve a cabo la construcción de un diseño que Él ya tiene, ¿no? O sea, no dice ahí como puedan, sino ya tiene Él un diseño. En el idioma original, la palabra Mikdash es justamente este santuario, ¿no? Este lugar santo, este lugar sagrado. Entonces, de entrada dice, quiero que me hagan un lugar santo, un lugar sagrado, un lugar para mí. Y hay una segunda palabra que es shakan, que es la acción que él va a ejercer sobre ese lugar, que es tal cual establecerse, es habitar, es residir, ¿no? Entonces, él dice, yo tengo un diseño que me van a hacer para que yo pueda habitar ahí en medio de ustedes, ¿no? Entonces, yo sí veo muy claro cómo él está en medio, ¿no? Y algo que tú dices, él quiere estar en medio de nuestra vida, ¿no? No es nada más en medio del pueblo, es en medio de nuestra vida para que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, no para los hombres, ¿no? Es lo que dice la palabra, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Ahorita que mencionabas, cualquier aspecto de la vida, cualquier trabajo, cualquier acción, cualquier cosa que hagamos, tenemos que hacerla pensando que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, lo hacemos para el Señor. Entonces, es justo eso, o sea, el tabernáculo en ese momento pues tenía que ser, como dices, visible y tenía que ser simbólico de alguna manera, ¿no? Para que la gente como que le cayera el 20 de que aquí en medio de nosotros está el Señor. Amén. Hoy día, por ejemplo, ese tabernáculo lo debemos trasladar a esto, que este es el templo del Espíritu Santo, ¿no? El Amén. cuerpo Ujú. nuestro, Él habita en medio de su pueblo. Y hoy es precioso como Él llevó ese tabernáculo y lo puso aquí adentro, ¿no? Ujú. Y entonces Él habita en medio de cada uno de nosotros, ¿no? Eso es lo que yo veo. En ese momento era una cuestión física, visible, ¿no? Una cuestión Y hoy este es el templo del Espíritu Santo Es. y definitivamente nuestras acciones tienen que hacer visible la presencia de Dios, ¿no? La manera en que hablamos, cómo nos dirigimos, la manera en que reaccionamos, ¿no? La manera en que pues veíamos cómo respondemos a las situaciones de la vida en general, ¿no? Hay veces que nos abruman tanto las cosas que dijimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? Y no nos damos cuenta que Dios está aquí, disponible todo el tiempo, háblame, ¿no? Dime qué onda, qué te pasa, ¿no? ¿Cómo te sientes? Y nos cuesta a veces tanto trabajo entender, porque ahora es tan alcanzable, está tan a la mano, que se nos hace, ay, no puede ser tan fácil, ¿no? O sea, Ajá. cuando le hablas a la gente de la salvación, te dicen, ay, ¿cómo crees? ¿Qué tengo que hacer? No, es que tú no tienes que hacer nada, ya está hecho. Y dices, ay, sí, ¿no? Así, nomás, así, Mm. sí, así, ¿no? Así de simple, así de sencillo, porque ya todo el trabajo está hecho y lo único que necesito es que me invites a habitar en ti, Exacto. ¿no? Quiero compartir lo que Es, dice Hebreos, antes de que nos comparta Pastor Gustavo, se me va a olvidar. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Muchas gracias, Pastor Gustavo, por poner la palabra. Gracias. Pastor Gustavo, te dejo el lugar. Pues precisamente ese capítulo era uno de los que iba a compartir, me lo ganaste, pero qué bueno. Regresando al principio, el Señor le dictó, le mostró y le detalló los planos de un lugar, una tienda,
un tabernáculo muy especial y con el propósito de hacerles saber que él quería habitar en medio de su pueblo. No solamente quería andar con ellos momentáneamente, sino quería habitar en todo momento en medio de su pueblo, ser el centro. Y precisamente el campamento de las tribus de Israel se ponían cuatro o tres tribus en cada lado, al norte, al sur, al este y al oeste, 3 por 4, 12 tribus. Acuérdense que eran 13 tribus, pero la tribu de Leví, no tenía tierra y cada tribu tenía representantes de esta tribu a los cuales servía, ¿no? Esta tribu. Así que esas 13 tribus estaban alrededor del campamento en 12 facciones, ¿verdad? Y en medio estaba el tabernáculo. Un tabernáculo a gran detalle que el Señor determinó, aún así tomando 15 capítulos de la Biblia. Yo no creo que hay en la Escritura tantos detalles como el tabernáculo. 15 o un poquito más de 15 capítulos desde el 25 al 40 del libro de Éxodo. Es todo el detalle de lo que tiene que ver con el tabernáculo y los que iban a ministrar en el tabernáculo. Las vestiduras de los sacerdotes que iban a estar ahí, todo a la perfección. Ese tabernáculo tenía que ser portátil, tenía que ir con ellos. A donde fueran ellos, el tabernáculo iba con ellos. De hecho, era al revés. A donde la nube se movía el pueblo con todo y el tabernáculo. Entonces, varias veces tuvieron que desarmarlo y volverlo a poner. Y eso requería mucha participación de mucha gente, de los levitas precisamente, que la mayoría se dedicaban a transportar, armar, desarmar, limpiar y acomodar todos los utensilios del tabernáculo. Y pues no era tarea fácil, sin embargo lo hacían con una dedicación tremenda porque sabían que Dios estaba manifestado en ese lugar. Era un lugar santo, un lugar sagrado. Al, 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 al tanto, ¿cómo se dice? Tan es así que en el lugar santísimo no podía entrar absolutamente nadie. Estaba el arca que simbolizaba la presencia manifiesta de Dios. En ese lugar no había luz, en ese lugar no había iluminación de lámpara, porque ese lugar lo iluminaba directamente la presencia de Dios. Y en esa caja forrada de oro llamada arca, pues el Señor se manifestaba. Sí, ahí están los tres lugares del lugar del tabernáculo. El patio, ¿verdad? Los atrios, que se llama, atrio significa patio, el patio donde estaba el altar de los sacrificios, un altar hecho de madera forrado de bronce, la fuente donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, una fuente completamente de bronce, y luego entraban al lugar santo. El lugar santo contenía tres utensilios más, que era los panes de la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, ¿verdad? Y el altar del incienso. Y adentro dos utensilios más que lo conformaban el arca misma y la tapa del arca con los querubines llamada el propiciatorio, donde si no me equivoco, ahí es donde una vez cada año, una sola vez el sumo sacerdote Entraba. derramaba en el propiciatorio la sangre del sacrificio que iba a ser aceptada por Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Se llama propiciatorio porque propiciar significa apaciguar, en este caso, la ira de Dios contra el pecado. Ujú. Así que en ese propiciatorio se propiciaba, se calmaba la ira de Dios por la sangre y el sacrificio de ese buey, ¿verdad? Se sacrificaba de esos machos, ¿verdad? Se llegaba, ¿verdad? A poner ahí, creo que me estoy confundiendo, no sé qué animal en realidad era este, no sé si era el macho cabrío, pero bueno, ahí el animal del sacrificio, ahorita se me fue ahorita el dato exactamente, pero ahí es donde se ponía en esa tabla, en esa tapa de oro, con los dos querubines viendo, ¿verdad? Se ponía la sangre y ahí eran perdonados los pecados del pueblo de Dios. Ahí vemos Así otro que panorama. Ujú.
Sí, este es otro panorama donde podemos ver por aquí el arca del pacto, ¿verdad? En el lugar más sagrado, donde absolutamente nadie podía entrar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez y para siempre. Estamos hablando de este lugar, ¿verdad, pastor? Sí, una sola vez al año podía entrar y no sin antes haber hecho sacrificios por sus propios pecados. Todo el tabernáculo tiene una simbología que enfoca directamente a Cristo Jesús. Porque Cristo es lo que nos da acceso al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. El tabernáculo estaba tipificando el sacrificio que iba a suceder años después, donde Dios iba a permitir que ese tabernáculo, como dijo Renato, ya no fuera un tabernáculo físico, sino fuera un tabernáculo espiritual, y nos permitiera el Señor el honor de ser templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es algo maravilloso. Pero no se queda ahí. En el cielo, cuando el apóstol Juan tuvo la revelación de Jesucristo, el libro de las revelaciones o Apocalipsis, que significa revelación, él miró el santuario, ¿verdad? Y el autor de Hebreos, que también fue llevado hasta el tercer cielo, yo creo que fue nuestro querido hermano Pablo, pero no hay una certeza. Él expresa algo muy interesante ahí en el mismo capítulo que nos citó nuestro hermano David, y es Hebreos capítulo 9, pero el versículo 23. Mira lo que dice. Voy a ampliarlo un poquito más para que se mire mejor. Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y luego dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Se refiere al tabernáculo. Figura del verdadero. O sea que ese tabernáculo no era el verdadero. El verdadero tabernáculo estaba en el cielo. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hay un tabernáculo verdadero en el cielo, la presencia de Dios. Pero algo que no quiero que perdamos de vista es que cuando Cristo anunció el nuevo pacto, Él les dijo, yo estoy con ustedes, pero estaré en ustedes. Ujú. El Padre y yo estaremos en vosotros. Vendremos y viviremos en Él, con Él y en Él. Y es maravilloso cuando llega el Espíritu Santo a completar la Trinidad en nuestras vidas. Es increíble y sobrepasa nuestro entendimiento saber que el Dios Trino y Uno habita en nosotros. Por lo tanto, nosotros también, teniendo esas tres partes, cuerpo, alma, espíritu, así como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, debemos santificarnos, debemos reconocer en nuestra vida que Cristo es el Señor y que nosotros somos templo solo, nada más y nada menos que del Espíritu Santo. O sea que tenemos que mantenernos dignos de el Dios que habita con nosotros. Porque todo el propósito del tabernáculo era Dios con nosotros, Dios habitando entre nosotros. Así que es maravilloso que este templo ambulante, ¿verdad? Rústico por fuera, ¿verdad? Pero a detalle y con unos simbolismos maravillosos, metales preciosos, piedras, tintes, telas. Bueno, caray, realmente fue una obra maestra. Recuerden que los que salieron de Egipto eran personas que habían sido profesionales por generaciones como esclavos. Ellos tenían más que otra cosa una gran capacidad para construir, para jalar piedras y hasta ahí nada más. Así que Dios tuvo que darles sabiduría a muchos artesanos que Dios formó en el desierto para que tuvieran directamente la unción de Dios para saber cómo trabajar el oro, cómo hacer engastes, cómo trabajar piedras preciosas, cómo trabajar todo lo que los egipcios les tuvieron que donar
con un propósito, hermano. ¿De dónde iban a sacar ellos oro en el desierto? ¿De dónde iban a sacar ellos piedras preciosas? ¿De dónde iban a sacar esas pieles tan maravillosas? Miren, aquí tenemos una imagen más o menos de las tres capas que tenía el tabernáculo, ¿verdad? Yes. La piel de tejón era una de ellas. Bueno, ya hablaremos un poco más de eso después. Pero hermanos, qué maravilloso, ¿verdad? Que el Señor está en cada capa tipificando muchas cosas que nos hablan de la vida cristiana, nos hablan de Cristo, nos hablan de nuestra relación con Dios. Pero quiero terminar este pensamiento. Dios dio arte, un arte que vino del cielo. Así que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, el mismo que dio esa capacidad a Bezalel, por ejemplo, para crear y para trabajar el oro, la plata, el bronce. Hermanos, es maravilloso. La verdad es que yo entiendo que algunos de los hebreos pues también trabajaron en los templos de los egipcios y tenían cierto conocimiento, pero Dios les dio una sabiduría sobrenatural y maneras de cómo coser, tejer, construir, formar, y esas 60 columnas que rodeaban el tabernáculo, hermano, que ponían límites al tabernáculo, era maravilloso. Lo interesante es que, a pesar de que Dios habitaba con ellos, no cualquiera podía entrar. El pueblo no podía entrar a los atrios, hermanos. Eran solamente los levitas, los sacerdotes. No había un acceso a todos. Cuando Cristo muere, dicen que el velo del templo se rasgó de arriba para abajo. El Cierto. lugar santísimo se abrió de arriba para abajo. Ujú. Nada más un dato curioso. Para rasgar ese velo era casi algo imposible. De hecho, se probaba el velo, escúcheme bien, se llegó a probar tirándolo de 2 caballos y no podían romperlo 2 caballos. El grueso del velo era un grueso grandísimo y de una tela tan especial y pesada que era prácticamente imposible que se rasgara así por un movimiento telúrico como un terremoto. Además, la Biblia dice que se rasgó de arriba hacia abajo, tipificando al Señor o al ángel del Señor que tomó el velo y con su fuerza lo abrió en dos partes, tanto que el sacerdote y todos los demás quedaron pasmados, aterrorizados por esto, porque era Dios el que estaba diciendo, ya no hay más limitación, todo aquel que crea en Jesucristo puede entrar directamente a tener una comunión, acercarse al trono de la gracia de Dios y tener una íntima comunión de la presencia de Dios. Así que nosotros transportamos la presencia de Dios, somos portadores de su gloria, somos portadores de su presencia y por eso cuando ministramos alabanza y adoración congregacionalmente, estoy hablando del equipo de alabanza, de los que lideramos esta alabanza, donde permitimos que el pueblo se exprese en adoración y le rinda sacrificios espirituales agradables a Dios. Hermano, es una cosa santa, es una cosa sagrada, es una cosa que requiere, es un ministerio que requiere una pureza, requiere una integridad y requiere preparación, hermano, no solamente improvisación, ¿verdad? Como bien lo dijo mi hermano David, no era nada improvisado lo que hacían, todo estaba regido por la mano de Dios y Edificado. por las leyes de Dios. Parecería aburrido estudiar el tabernáculo, parecería aburrido las leyes de Dios, pero Dios es un Dios de detalle, es un Dios que le gusta que seamos detallistas porque Él es también muy detallista con nosotros y nos ayuda en las mínimas cosas, es nuestro Dios. Así que hermano, vale la pena meternos un clavado, ¿verdad? A estudiar un poquito los simbolismos y la importancia del tabernáculo, que se le llama el tabernáculo de Moisés porque fue a Moisés a quien Dios le mostró, le reveló el diseño, pero es el tabernáculo del Señor, es la casa, la habitación. Y una última cosa que quiero agregar, se dice que el Señor decía, ¿en qué casa me construiréis para que yo descanse? O Ujú. sea que qué maravilloso. El Señor estaba como reposando con su pueblo. Wow. Es maravilloso pensar que nosotros ahora somos una mejor habitación para que Dios
repose. La iglesia de Jesucristo es el tabernáculo donde el Señor quiere y está con los verdaderos creyentes reposando. Y eso nos debería traer mucha paz, mucha tranquilidad y mucho temor de Dios por su santidad y por y por su grandeza, ¿verdad? Algo que me gusta de Pastor Gustavo y Renato, algo que me gusta de esto es la remarcación en la historia de cómo realmente la presencia de Dios se tenía que llevar y se movía. Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor se movía, ¿no? Todo el tiempo se estuvo moviendo, ¿no? Entonces, no importa hacia dónde fueran, Dios quería habitar allí, quería estar con ellos. Algo que me gusta mucho de este estudio es que ahora la comparación en el tabernáculo del desierto de Moisés, ¿verdad? La comparación que hay de eso a la liturgia que hoy hacemos en la iglesia, ¿verdad? Todo tiene que ver y está basada en la idea de un camino progresivo hacia la presencia de Dios. Muchos elementos que estaban físicos en el tabernáculo hoy se han mostrado en estos pasos de liturgia que hacemos o símbolos espirituales, ¿no? Por ejemplo, Pastor Gustavo, el atrio, el inicio, lo vemos así, ¿no? Como el inicio de la adoración. En la antigüedad era el lugar de sacrificio, o sea, donde la gente, como tú bien dices, no todos entraban, no podían entrar, el único que entraba era el sacerdote, y hoy en día nosotros somos esos sacerdotes. Eh, Hermanos músicos que nos miran, tienes que entender, ¿verdad? No puedes compararte, no te compares, no hagas el error de compararte como un músico secular, ¿verdad? La verdad es de que esta ideología de que música es música y al fin de cuentas, pues ya se ha hecho una mezcolanza, ¿verdad, hermanos? No sé qué ustedes qué opinen, pero se ha hecho una mezcolanza con lo del mundo con lo de Dios, y ya nos damos cuenta que desde el inicio hay una distinción específica sobre lo que hacemos nosotros, los músicos o pastores o líderes, ¿verdad? Tenemos un antecedente muy presente que es relevante el día de ahora, que la función que hacemos y la importancia que debemos de darle el día de ahora a nuestras casas de adoración. ¿Verdad? El lugar donde nos reunimos no es el tabernáculo, ¿verdad? No es como antes, pero ahora hemos destinado ese lugar donde nos reunimos para que Dios, igual como en aquel tiempo, descienda y esté en medio de nosotros. Su presencia habita en nuestros corazones. Ahora, como decía Renato, Él habita en nuestros corazones, pero realmente nos reunimos y hacemos esa liturgia porque, dicho sea de paso, así eran las cosas, ¿verdad, Pastor Gustavo? O sea, Renato, eran pasos a seguir, ¿no? Pasos a seguir. Se hace esto y luego lo otro, ¿no? Entonces, después del atrio tenemos el lugar santo, ¿no? Donde estaba en la antigüedad el candelabro, el pan, la mesa de los panes, perdón. eh, toda esa simbología que vamos a ir desquebrajando tiene importancia. Y es importante, yo le decía al pastor Gustavo hoy, en la mañana que platicábamos, le decía que era importante que nuestros músicos supieran eh, el simbolismo, ¿verdad? Para que le demos un valor más presente, ¿no? Para que entendamos lo que estamos haciendo. Lamentablemente, muchos músicos que hoy tocan en los altares, que se han destinado para que la presencia de Dios esté. Muchos músicos nada más tocan, no saben ni siquiera por qué están parados ahí, dónde están parados. No hay una conciencia bíblica porque no hay Biblia.
en sus conciencias, válgame la redundancia. No existe palabra. Por eso es importante, no, estamos conscientes que nosotros no vamos a, ¿cómo se dice? A decirlo Traer, todo. producir. Exacto, exacto, a producir, a traer, a decirlo todo. No, porque realmente, pues no somos sus pastores, pero sí lo vemos desde una perspectiva pastoral. Sí estamos haciendo esto desde una perspectiva, eh, pues de preocupación. Parte de hacer creciendo, eh, se los comparto, es esto precisamente. El interés que hay en Renato, en Pastor Gustavo, en mí, de que nuestros hermanos músicos y aún líderes y pastores, pues conozcan realmente su función y por lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, que Yo, sepan qué hacen ahí, ¿no? exacto, y no quiero entrar en tema de discusión, pero yo honestamente sí, la verdad, yo difiero mucho que hoy en día la iglesia se quiera parecer más a una discoteca que a un lugar santo. No sé qué opinan ustedes, Renato, tú qué opinas? Híjole, a mí sí se me hace muy triste porque lo vemos cada vez en más, pues en más ministerios que ya se convirtieron en artistas, ¿no? Yo insisto mucho, sí, sí tiene, la música es arte, ¿no? No, al final del día, eso no está en discusión. La música es arte. Lo que se puede producir con la música, pues sí puede tener un grado de arte bastante amplio o bastante grande. Pero no es lo mismo, no es lo mismo llenar la música de mensajes vanos a llenar la música de la presencia de la palabra de Dios, de la presencia de una reflexión, de la presencia de una alabanza hacia la persona de Jesucristo. Y definitivamente nosotros como músicos, pues hoy vendríamos a formar, y no quiero ser en este sentido legalista, ni mucho menos no, pero sí vendríamos a formar parte de ese cuerpo que antes movía el tabernáculo de un lado a otro, ¿no? O sea, venimos a ser parte de esos ayudantes, ¿no? Que agarraban y quitaban las cuerdas y las maderas y las telas y todo lo que, los instrumentos y los empaquetaban y se los llevaban a otro lado. Nosotros hoy día somos como esos ayudantes que cargan esos, esos componentes del tabernáculo. Ajá. Somos como esos ayudantes que están ahí para llevar a donde nosotros estemos pues esa adoración, ¿cómo se podría decir? O provocar en la gente que esté alrededor de nosotros esa actitud donde todos a una estamos dispuestos a alabar la persona de Cristo, ¿no? Estamos dispuestos a entregar nuestra vida a Cristo. Y nosotros pues venimos a ser parte de ese vehículo, ¿no? De esos conductores que invitamos a la gente a que se suba a ir hacia esa adoración, hacia la alabanza. Entonces sí, no hay duda, o sea, hay cada vez más ministerios que pues les es más importante las luces, ¿no? Y el supersonido y todas las cosas que son simples accesorios y no se están preocupando por realmente el contenido de lo que se está cantando, ¿no? O sea, eso es sumamente triste porque sí, efectivamente vemos unos templos preciosos con unos super increíbles, este, stages, ¿no? O sea, Plataformas, o escenarios, escenarios. plataformas, Y un super sonido, es no, que no sé. O sea, seamos honestos, ¿quién no quisiera como músico, nada más hablando de arte, quién no sí, quisiera presentarse en algo así, hermano? ¿No? sí, Pararte sí, sí, ahí y que nada más una luz te refleje a ti, ¿verdad? sí, Y que sea chidísimo. Y por eso es que hoy en día, ¿verdad? Muchos lugares están proyectando sus mensajes por experiencias, ¿no? sí, Otra vez, hermanos, si alguien nos sí, está viendo hasta este punto, esto es un punto de vista muy particular, es nuestro punto de vista, en mi punto de vista, ¿no? Yo para nada, estamos
¿cómo se dice?, en contra de alguien o de algo específico. Pero la verdad es esta es la verdad es de que ya nuestras iglesias se ven más como centros nocturnos, ¿verdad? Como lugares de conciertos y las invitaciones, decía, son más para que tenga la gente una experiencia, ¿verdad? Muchas iglesias, como el ejemplo que estoy poniendo, están poniendo en sus eslogans, vengan a recibir la experiencia, ¿no? Cuando en el desierto que Dios los traía al pueblo de Israel, pues los llevaba moviéndose, ¿no? Y portaban, como decía el pastor, portaban la presencia de Dios. Hoy no, hoy no es, no estamos ya físicamente moviéndonos, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero debemos de portar la presencia de Dios, ¿no? Sí, Hoy es más que nada, ven a sentir, ven, siéntelo. Y cabe decir lo que decías ahorita, Renato, siéntelo, pero no importando lo que oigas, ¿no? O sea, ¿qué sí, estamos cantando? sí. ¿Qué estamos No, predicando? para experiencias, pues te vas a Disneylandia o a Epcot Center o ese tipo de rollos, a Universal Studios. Ándale, No, ¿no? no, digo, si se trata de ir a pasarse un momento padre Sí, y sentirse acá, Juan Camaney, está padrísimo ir a ese sí, tipo de cosas, ¿no? sí. Pero aquí más bien estamos hablando de qué trajiste tú hoy para alabar al Señor. O sea, no, no es que tú vayas a recibir, ay, vamos a recibir padrísimo. Exacto. El supergrupo increíble, las megaluces, el sonidazo. No, ¿qué trajiste tú para ofrecer a Dios, no? ¿Qué ¿Qué? trajiste tú de ti para ponerlo delante Y de es Dios? que el énfasis en este tipo de pensamientos religiosos es el hombre, ¿verdad? Ahí lo que resalta es el cantante, el músico Exacto. y el estilo musical. Resalta el sonido, la perfección, la iluminación, las pantallas. La gente está viendo a los levitas, si podríamos decirle así, le está viendo a los sacerdotes, ¿verdad? Cuando en realidad lo que veía la gente, lo que esperaba ver es la presencia de Dios, lo que querían ver es a Dios. Al que hay que ver, al que hay que levantar es al Señor. Y entonces al estar en este tipo de plataformas, ¿verdad? Tan llamativas y tan espectaculares, lo único que provocamos es una experiencia sensorial donde el centro de nuestro enfoque es el grupo de la música. Para colmo, ni siquiera ya ahora es el grupo de la música real, porque Ajá. detrás de ellos están Está la computadoras secuencia. con programas, con La super secuencias, secuencia. ¿verdad? Que aunque fueron tal vez creadas por un hombre, otras no, otras fueron creadas por un Pero, programa de inteligencia artificial, Ahora, ya no hay ese fluir, ya no hay ese poner, ese llevar la presencia de Dios en los hombros de los ándale, sacerdotes. que era la manera que Acuérdense cuál portaban. fue Ajá. el pecado, cuál fue lo que hicieron los que no eran hijos de Dios. Los filisteos cuando se robaron el arca y les fue como en feria, las Sí. regresaron en carros con ruedas tiradas por vacas, ¿no? Por cierto, paréntesis, ya vi mis notas y el animal que se usaba en sacrificio eran dos tipos, un novillo o becerro para la expiación del sacerdote, del sumo sacerdote, de sus propios pecados, y luego dos machos cabríos, uno era expiado con su sangre, ¿verdad? Era sacrificado, y el otro era mandado al desierto, ¿verdad? Pero era la sangre de un novillo, la sangre de un becerro y la sangre de un macho cabrío lo que se sacrificaba una vez al año en el lugar santísimo, en el propiciatorio. Pero regresando al punto, cuando David copió, escúcheme, voy a decirlo, escúcheme bien esto, claro, si te quedas con esto yo creo que ya lo hiciste. Sí. Cuando David copió el modelo fácil, el modelo de las ruedas, el modelo de ser tirados por unos bueyes mucho más fuertes y con una velocidad más grande, ¿qué pasó? Pasó muerte, pasó juicio y la fiesta se convirtió en un sepelio. Y David estaba completamente perturbado, se fue con las mejores intenciones. Ahora, quiero decirte esto porque muchos hacemos esto con las mejores intenciones, las claro. más espirituales. Yo no dudo que va a haber gente
que aunque pone luces, pone esto, dice, yo lo hago para gloria de Dios. Muy bien, felicidades. Se me hace un poco difícil entenderte, pero lo acepto, te la compro. Sin embargo, cuando David regresa y le pregunta al Señor qué pasó, el Señor lo lleva a estudiar cómo se debe cargar el arca. Y entonces la próxima vez lo hace bien y lo hace así. Pone a los sacerdotes, pone las varas, levantan el arca, nadie toca el arca es sagrada, nadie la debe tocar, y cada 6 pasos se detenían y sacrificaban, y otros 6 pasos se detenían y sacrificaban, y así se fueron hasta que llegaron a Jerusalén. Hermanos, eso tiene un simbolismo impresionante Exactamente, sí. de cómo Dios ha puesto el peso. Aparte, acuérdate que la gloria de Dios, la palabra gloria, viene de una raíz que significa peso, el peso de su presencia. Uno debe sentir el peso de la presencia de Dios sobre nuestros hombros para poder ministrar. No llevarnos las fáciles. Es que es muy fácil poner carros. Ahora estamos buscando los carros. Que Ujú. vaya así, ¿verdad? Que gire ininterrumpidamente ese loop, que no se calle, que no se calle ese loop, que no se pare ese loop, ¿verdad? Que no se pare ese pad, ¿verdad? El Que pad. ponemos, Sí, porque es sí, el que sí. nos da Ay, el ambiente suave y oye, natural. Pastor No Gustavo, importa que te equivoques, hermano, no eh, importa que no hayas ensayado el canto, tú nada más le subes al pad y ahí lo enmascaramos, ¿verdad? eh, eh, Ahí eh, enmascaramos. Aunque estés viendo a la chica de enfrente, nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? sí. Hermano, qué falta de respeto y estamos usando los carros de los filisteos para tratar de llevar la presencia del Señor al- al- a la casa de Dios, al pueblo de Dios. Hermano, qué vergüenza. No es así. No es Sí, así. oye, Pastor Gustavo, y aquí cabe mencionar, por eso te quería interrumpir, cabe mencionar, ¿verdad?, cómo hoy las atmósferas que se producen a través de los sintes Ujú. o de los teclados, ¿verdad? El sonidito, cómo ha... nosotros estamos yendo a una iglesia los domingos, ¿verdad? Y una de las cosas que yo noto, o hace poquito, en la iglesia falló el sonido y haz de cuenta que el piano que tenía el worship pad, que se le llama, ¿no? Worship pad, ¿no? Hasta Que así por se cierto llama. está muy chido, pero la verdad eh, pasó, o sea, se cayó, no sé qué pasó, se apagó. Brother, era increíblemente un silencio. O sea, no había nada. Como yo recuerdo todavía aquellos años, los noventas, dale con los noventas, pero yo me acuerdo que adorábamos al Señor y lo que predominaba, no sé si tú te acuerdas, Gustavo, los congresos, ¿verdad? De allá por allá, de música, ¿no? Que organizaban en Guadalajara, en México, ¿verdad? Como En la Juárez. la adoración de la gente, el cántico nuevo de la gente, brother. Ese era el pad. Ese era el pad. Ese era el pad de hoy, La del gente cantando entregada, ¿no? ¿no? Orando. Que, Ese era fue- el pad. que cantando y ahora se acabó la canción y no se acabó, o sea, realmente era el Sigue. inicio, no, bro, y se ponía el cuerpo, el cuero, ¿verdad? El Híjole, cuero, sí, se cuero, acababa la canción y la gente seguía adorando, cantando. sí, Sí, Precioso. porque la canción no delimita la adoración, ¿verdad? No debe de tener la adoración. No, no, no. Pero ahora sustituimos esto, ¿verdad? Con sonidos artificiales para que no se sienta el vacío. Estamos exactamente igual que cuando ya no había la presencia de Dios, no había uy, arca en el templo y los sacerdotes seguían ministrando y todo parecía igual y ya no había arca dentro del templo, no. así que la presencia de Dios no existía. Qué vergüenza, hermanos. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer, pero no hay espíritu de adoración. No hay espíritu de Por adoración. eso yo creo importante, ¿verdad? Este tema, Pastor Gustavo y Renato, yo creo muy importante. Me acuerdo que cuando al inicio empezamos lo de Crescendo, creo que en algún momento yo mencioné y vamos a hablar sobre el tabernáculo, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero sí creo relevante Muy. porque
Estamos hablando realmente estamos hablando de algo muy importante que debe de haber en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana. Lo que hacían, lo que se hacía, la manera en que ellos portaban, como decía el pastor Gustavo, dice la escritura, cómo portaban cada utensilio, cada detalle, lo hicieron por muchos años, 40 años en el desierto, ¿verdad? Y pudieras tú decir, bueno, pues porque por ellos mismos, ¿verdad? Pero esto es un ejemplo muy básico y muy importante porque en medio de nuestros errores, porque ese fue un error de los israelitas, no debieron haberse tardado tanto, pero aún en medio de su error, esto está muy grueso, en medio de nuestros errores, Dios da dirección y su presencia debe de ser portada. Esto está gruesísimo, porque realmente, ¿quién no tiene broncas ahorita, no? ¿Qué músico no tiene un problema, o pastor, o líder? ¿Quién no tiene un problema? Pero tenemos que ser sacerdotes que porten la presencia de Dios hacia donde vaya el Señor nos lleve, ¿verdad? Que tenemos que tener. Pero es importante que conozcamos palabra. Yo quiero enfatizar eso. Es importante, si usted está en un grupo de alabanza, si usted es pastor, yo le invito que le ministre a sus músicos, les enseñe Biblia a sus músicos. Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer cada vez que yo he tenido la oportunidad de liderar o pastorear músicos, lo primero que quiero es saber cuánto saben de Biblia los músicos. No para yo jactarme y decir yo les voy a enseñar, no, sino porque ¿qué van a dar? ¿Qué, qué vamos a proyectar en el altar? ¿Qué ¿Van a dar lástima o van a van a dar dar? palabra, no? No, no, es cierto, o sea que Sí, de la sí. abundancia del corazón Habla la boca, sí. van a dar. Si Entonces, fuéramos a tocar, a enseñar música clásica, y imagínate que los que van a tocar no tienen ni idea de quién es Bach, Mozart, Beethoven, Chopin y todos ellos, ¿cómo te sentirías? Bueno, estos cuates no tienen ni idea de lo que van a tocar ni por qué lo van a tocar, ¿verdad? Sí, Entonces tienen que meterse en la cultura de lo que es la música de lo que clásica, están ¿no? haciendo, sí. Y todas sus variantes. Entonces, vamos a cantar música para el Señor, a la cual llamamos música de adoración. ¿A quién? Al Dios de la Biblia. Si tú no conoces a ese Dios, ¿qué estás haciendo, verdad? Sí. exactamente. Exactamente. Bien, para ir terminando esta introducción, porque créanme que sí, yo sé que vamos a ir un poquito más profundo, ¿verdad? No queremos ahorita, como decimos en el norte, no queremos poner todos los pollos en el asador, ¿verdad? Queremos simplemente darles una introducción y creo que sí se ha llegado al propósito de esta introducción, porque realmente hemos dado al clavo de lo relevante y lo importante que es el tema. Pero en la opinión de ustedes, Gustavo y Renato, ¿hasta qué punto, verdad? ¿Hasta qué punto ustedes consideran que alguien que toca en un grupo de alabanza pudiera ser evaluado sobre esto? O sea, me refiero a aquellos que quieran, ¿verdad? Formar parte, ¿verdad? De un grupo de alabanza. En la opinión de ustedes, ¿hasta qué punto de conocimiento debería haber? Eh, Pues para empezar, debería contestarnos preguntas básicas. ¿Cómo cuáles, Qué pastor? es ¿Cómo cuáles? alabanza? ¿Qué Ajá. es alabanza? ¿Qué es adoración? ¿Cuáles son los requisitos mínimos bíblicos para agradar a Dios? Me refiero a su limpieza, la santidad. Este, ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué relación hay entre nosotros y Él? ¿Cuál es el propósito de nuestros cantos? ¿Por qué se conforma un grupo de alabanza? ¿Será necesario o qué? ¿Verdad? Todo ese tipo de preguntas súper básicas
las debe conocer, un pequeño examen de los salmos, un pequeño examen de su vida espiritual, lee la Biblia con regularidad, eh, toca, canta solamente los días del ensayo o los días La del reunión servicio a Dios, de general. la reunión, Ujú. o canta y toca para Dios en su vida privada, ¿no? Cosas por el Gracias. estilo, ¿no? Este, entonces, pues son muchas las preguntas que pudiéramos eh, amablemente hacer, y si no la sabe, pues entonces enseñarle, y hasta que la tenga bien claro, pues entonces permitirle ministrar. Yo sé que pues no muchos lo hacemos, pero tu pregunta es muy pertinente, y yo creo que ya tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Sí, sinceramente sí. En tu opinión, Renato, ¿tú qué piensas? Pues lo primero, pues yo creo que debe ser cristiano, ¿no? Ujú. Que haya Digo, frutos dignos porque de hay arrepentir. iglesias que a veces, no sé si por la necesidad o por la falta de, Eh, eh, acaba de llegar una persona que trajo Fulano a de alguien, a tal. un amigo que, mira, mi amigo toca el piano. Híjole, pues de una vez me lo van subiendo. Y yo creo que ese es un gravísimo error. O Sí, sea, entonces yo creo que la primera pregunta, bueno, ya recibiste al Señor, ya sabes quién es Cristo para ti en tu vida. Y a partir de ahí, pues entonces todas las preguntas de Gustavo pues van en escalerita, sí, ¿no? O sea, buenísimo. antes de ponerse los zapatos hay que ponerse unos calcetines, Sí, porque si no, vas a caminar una cuadra y vas a traer unas ampollas de lujo, ¿no? sí, Entonces, sí puede ser muy padre que de pronto llegaron unos músicos a la iglesia porque son amigos de alguien y todo, pero si tocan bien, qué bueno, ¿no? Si a eso se dedican, está padre, o sea, es una profesión como cualquier otra, pero para subirse a tocar alabanza, no solo es indispensable que sepas do, re, mi, fa, sol, la, si, es indispensable que conozcas al Señor. Y si no lo conoces, no hay forma de que lo puedas alabar, ¿no? sí, Es justo eso. O sea, sí. ¿cómo vas a interpretar bien a Vivaldi si no tienes idea del movimiento en el que Vivaldi participa en su época, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? No. Y solo los sacerdotes de la familia de Aarón eran los que estaban y entraban al lugar santo, al lugar santísimo. Por lo tanto, no era, ni siquiera todos los levitas podían hacer eso. Ujú. Entonces, era un nacimiento de una familia. Nosotros no podemos adorar a Dios a menos que nazcamos de nuevo en Cristo, a menos que hayamos nacido de Dios. Y un nacido de Dios, y además llamado al ministerio que Dios le ha dado ese don, porque hay muchos dones, ¿verdad? Pues entonces está apto, es candidato para empezar a aprender y a explorar la posibilidad de ministrarnos en esa área, ¿verdad? Así que, pues no se vale que cualquiera que no es hijo de Dios todavía, ¿verdad? Nos dirija a los demás a la presencia de Dios, a un lugar donde él no conoce, ni Así es. siquiera conoce al Dios, ¿verdad? Entonces, ¿a qué Dios le va a cantar él? ¿De qué Así se es. trata, Sí. no? No, Así es. y es que en su determinado momento, personas como las que estás mencionando, pastor, llegan a descubrirse. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en su momento, ¿verdad? Pasa como dice la escritura, estaban en medio de nosotros, pero no eran Pero no. nosotros. Eh, no voy a mencionar nombres por ética, pero todos hemos visto, ¿verdad? Cómo se han volteado al Señor. Muchos músicos cristianos que ustedes Apostatado. conocen, que ustedes conocen, que es más, que ustedes saludaron, yo también saludé a algunos de ellos que ahora ya no creen en como antes creían, ¿no? Que ahora ya no, para ellos es lo mismo cantar, ¿qué sería de mí? Como cantar ahora con duelo, ¿verdad?
como con este grupo secular o como cantar con como estar en una carne asada con un inconverso y estar hablando. O sea, por favor, por favor, por favor, démonos cuenta en el momento que estamos ya viviendo. Estamos viviendo Claro, los últimos tiempos. claro. Esas personas que estaban en medio de nosotros no eran de nosotros porque seguramente no pasaron un examencito como decía el pastor Gustavo al principio, no, ni si, como dice Renato, ni siquiera han sido cristianos, porque No alguien han, que es no han dado frutos, no los conoce el pastor. Hay veces que ni el pastor los conoce, hermanos. exactamente, y Y ese es dicen, otro, wow. pastor Gustavo, y ese es un tema que ahí te encargo. El pastor no, no generalizo, pero muchos de los pastores no conocen ni siquiera a los músicos. O ¿Quién está tocando? no conocen, o los músicos ni siquiera no se le arriban al pastor, Sí, o el pastor no se involucra no se con, con involucra. el, con el, con el grupo, o sea, porque Y también la, eso y la pasa. otra, hay grupos conformados de desconocidos porque entre ellos no se conocen, no son amigos. Sí, Van solamente como un músico contratado de orquesta, el violinista a leer la partitura del violín, el chelista a leer la del cello y se acabó. es que hay iglesias que contratan a los músicos, Sí, sí, sí. así de contratar, contratado, o sea, Y, tal y, cual. por ejemplo, personajes, ¿verdad? Porque ahora ahora ya no son siervos de Dios, ahora son personajes, ¿verdad? Porque ahora ya se etiquetan a sí mismos, ¿no? Hacen un trabajo pastoral, pero ahora dicen que no son pastores. Ahora se convierten en un personaje, porque ahora en vez de decirse pastores, ahora son comunicadores, ¿verdad? Entonces crean un personaje de ellos mismos, ¿no? Y ustedes saben a quién me refiero, por ética no digo. Pero al final de cuentas, toda esta bola, ¿verdad? Crea realmente una caja china, le digo yo. ¿Cuál es la caja? Todo este rollo que estamos viendo mediático de esta gente, ¿verdad? Ridícula, discúlpeme la expresión, ¿verdad? No, Sí, es ridículo todo lo que sí, estamos sí, viendo. Es una caja china. Despertemos, Cristo está a la puerta. Es desviar la atención. No me estoy saliendo del punto del tabernáculo porque tiene que ver. Yo no me puedo imaginar a los sacerdotes del desierto del tabernáculo. No me puedo imaginar que para empezar, como dice el pastor Gustavo, no se conocieran, ¿no? El que está en el lugar santo con con el que está en el atrio, ¿no? sí. Y luego oye, aún agrégale, por eso es muy extenso y muy relevante la manera de vestir, compadre, ahí te encargo. O sea, hoy cada vez es en los altares. A mí me encantan las gorras porque pues estoy falto de pelo, ¿verdad? Yo me pongo mi gorra, me encantan las gorras, sí. Pero todo tiene su tiempo y su momento. Yo no me puedo imaginar un sacerdote en el tabernáculo, Renato. ¿Te imaginas un sacerdote así vestido con ropas así que las modas han sido siempre? En aquel entonces había modas, estoy casi que seguro. Yo no me puedo imaginar a los sacerdotes vestidos así. Por eso para mí sí es importante y relevante hablar de esto, porque mientras unos están allá diciendo que no son pastores y sí lo son, y luego que son comunicadores y que no sé qué rollo, haciendo una caja china, ¿verdad? Que quieren ser presidentes y no son ni conocidos en sus iglesias. Este, y mientras el pueblo del Señor acá está en su rollo, ¿verdad? Está dormida la iglesia, o sea, no, Hipnotizada. hipnotizada, hermano. Sí, Digo, es una pena eso. es una pena, pero ahí les va, hermanos, y con esto ya vamos a ir terminando. Esto está en la palabra. Estos son los últimos tiempos. Por eso la escritura enfatiza y siempre dice, el que tenga oídos, oiga, ¿no? Oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. O sea,
Aún nosotros que estamos ahorita compartiendo de todo corazón, que nadie nos paga por hacer esto, lo hacemos porque amamos a Cristo, amamos su obra, amamos la iglesia, amamos a nuestros hermanos músicos, ¿verdad? Aún nosotros estamos también, no estamos exentos a que nos ignore la gente, porque pues no tenemos la misma credibilidad o la misma popularidad que fulano de tal, que sultano de tal. No somos tan conocidos como los que ganan Grammys, ¿verdad? Cristianos, ¿verdad? No somos conocidos, ¿verdad? No tenemos un number one en ningún lado, ¿verdad? Nosotros también, o sea, no estamos exentos a que nos ignore la gente, pero no puedes ignorar la realidad en la que estamos viviendo, en la que actualmente la iglesia está, en el, como dice Renato, en la tristeza que se encuentra la iglesia, ¿no? Por eso, hermanos, amigos que nos oyen, nos miran, si tú no has conocido palabra, porque hablar del tabernáculo es hablar de la palabra de Dios, te animamos, habla con tu pastor, habla con tu líder. Si tú no tienes suficiente palabra, no importa que no escribas canciones, pero si formas parte de un ministerio de alabanza, tienes la obligación de conocer la palabra, porque si no tienes palabra, no vas a compartir la presencia de Dios. No va a haber presencia de Dios en tu vida. Así es que, bueno, yo con esto quiero despedirme, ¿verdad? Y quiero recalcarles nuevamente, esta fue solamente una introducción. Por favor, comparte el video, ¿verdad? Y pues, Pastor Gustavo y Renato, Pues muchas gracias, porque este es un súper tema, la verdad es un tema bellísimo, muy amplio y sí, sí tiene mucha tela para cortar, ¿no? Y pues gracias, muchas gracias. Sí, vamos a meternos un poquito más porque Cristo está en todo el tabernáculo Todo. y nosotros tenemos que estar vestidos de Cristo para, para servirle con todo el corazón, hermano. Lo de afuera es una expresión de lo que está dentro de nuestro corazón, hermano. buenísimo. La Biblia dice, limpia primero lo de adentro para que sea limpio lo de afuera, ¿verdad? Así que hay que limpiar nuestro corazón, hay que buscar bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y nosotros queremos ver a Dios cada día y especialmente en nuestras reuniones. Amén. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Muchas gracias, hermanos, que si hasta ahorita nos han mirado, gracias por estar sintonizando siempre un discipulado más en este tu canal, Creciendo, que lo hacemos de todo corazón, ¿verdad? Una vez más, te invitamos a que compartas estos videos, comparte específicamente nuestro primer video introductorio sobre el tabernáculo y nos vemos la próxima vez aquí en tu canal Creciendo junto con el pastor Gustavo, mi amigo Renato y tu servidor David Hernández. Muchas gracias, Dios te bendiga y recuerda, estamos para servirte. Bendiciones.